Buenas noches a todos. Antes de comenzar con la charla, quisiera tomarme unos segunditos para agradecer al grupo de trabajo de sangrado del CAT por haberme convocado para compartir con ustedes esta cuarta reunión científica. Ahora sí, el tema que voy a desarrollar es diagnóstico de laboratorio de las hemofilias. Y vamos a comenzar entonces recordando algunos conceptos. La hemofilia congénita es una patología hemorrágica que está causada por deficiencia de factor 8 o factor 9, dependiendo si hablamos de hemofilia A o hemofilia B. Esta deficiencia ocurre por mutaciones producidas en los genes que codifican para estos factores. En un 70% de los casos, el paciente va a pertenecer a una familia con historia de sangrados, pero hay un 30% que son mutaciones de novo. El gen que codifica para el factor 8 se encuentra en la posición telomérica distal del brazo largo del cromosoma X, en la banda XQ28, y el gen que codifica para el factor 9 se encuentra en posición Q27.1. Al estar entonces la herencia ligada al cromosoma X, es una patología sustancialmente prevalente en varones. Las mujeres por lo general son portadoras y pueden o no manifestar síntomas. Hay, sin embargo, una bajísima frecuencia de mujeres hemofílicas cuando el padre es hemofílico, la madre es portadora o cuando existe otra anormalidad genética que también afecta al cromosoma X. Según el porcentaje de actividad de factor, vamos a clasificar tanto a la hemofilia A como a la B en leve, moderada o severa, puesto que los niveles de factor van a condicionar una clínica de sangrado característico. En el cuadro que tenemos acá abajo podemos ver la clasificación con el nivel de factor y la clínica de cada una. Sin embargo, no vamos a poder extender esta clasificación para el caso de pacientes portadoras, quienes no presentan correlación entre la actividad del factor y la clínica de sangrado. En general, a las portadoras se las debe caracterizar por un doble diagnóstico. Por un lado, el de laboratorio, que incluye la determinación, por supuesto, del factor, pero sobre todo la búsqueda del defecto genético. Y por otra parte, un diagnóstico basado en la clínica de sangrado que presente el paciente en particular. Ahora bien, si nos concentramos en lo que podemos hacer desde el laboratorio para el diagnóstico de los pacientes hemofílicos, tenemos que considerar distintos escenarios. Por un lado, si se trata de un paciente con historia familiar donde tenemos caracterizada la patología, bastará para el diagnóstico la realización de pruebas básicas de coagulación que arrojan un APTT prolongado que corrige con plasma normal y dosar el factor que corresponda. Además, en este contexto podemos realizar también análisis prenatales de líquido amniótico o vellosidades coriónicas. Aquí vamos a buscar el defecto genético familiar. Para la hemofilia A también podemos hacer un diagnóstico temprano en el recién nacido, determinando actividad de factor 8 en sangre de cordón recogida sobre citrato de sodio. Digo para la hemofilia A porque este método no es del todo concluyente para el caso de hemofilia B, puesto que el factor 9, como el resto de los vitamina K dependientes, va a estar en niveles bajos en los recién nacidos, con lo cual vamos a tener que confirmar el diagnóstico a los 6 meses. El diagnóstico genético también podemos realizarlo en este caso y acá vamos a buscar una alteración molecular que es particularmente importante en el caso de detección de portadoras y sumamente útil para caracterizar a aquellos pacientes con mutaciones que aumenten el riesgo de desarrollar inhibidores. Otro de los escenarios a considerar es cuando realizamos el seguimiento del tratamiento y aquí es importante investigar y poder diagnosticar la presencia de inhibidores. Por último, cuando tenemos un paciente
con signos clínicos de sangrado, pero sin una historia familiar, tenemos que hacer un estudio un poco más exhaustivo. Vamos a empezar con un hemograma, un coagulograma y vamos a desarrollar un algoritmo diagnóstico para este tipo de pacientes. Lo primero que vamos a recordar es que la etapa preanalítica tiene una importancia crucial cuando nosotros queremos estudiar a un paciente desde el punto de vista de la hemostasia. Si bien el ayuno no es necesario para investigar los trastornos de la coagulación, sí recordemos que la lipemia puede interferir con alguna de las determinaciones de punto final si estamos usando un sistema óptico de medida. Además, vamos a recomendarle al paciente que, de ser posible, evite la ingesta de fármacos como la aspirina, que puede alterar la función de las plaquetas. Se recomienda también evitar la realización de ejercicio físico. Recordemos que el ejercicio físico, el estrés y la inflamación aumentan los niveles de factor 8 y factor de von Willebrand. Recordemos que las mujeres embarazadas también tienen niveles mayores de los factores y que las mujeres en edad fértil debemos realizar la extracción en el día 4 del ciclo menstrual. Las recomendaciones para la toma de muestra, vamos a tener en cuenta siempre una extracción franca, no traumática, evitando el lazo por un tiempo prolongado. No es lo ideal, pero si debemos tomar una muestra de un catéter o de una vía, recordemos descartar los primeros mililitros. Para el transporte vamos a mantener las muestras entre 18 y 25 centígrados. Las temperaturas fuera de ese rango podrían alterar los niveles de factor 8 que tenemos en la muestra. Vamos a descartar las muestras que no guarden relación adecuada sangre anticoagulante o aquellas que muestren una hemólisis visible. Debemos centrifugar las muestras 10 minutos a altas revoluciones y si no las procesamos en el momento o dentro de las 4 horas, la recomendación es guardarlas en freezer a menos 35 o menos 70 centígrados. Menos 35 lo podemos guardar hasta 3 meses y a menos 70 hasta 6 meses. Para el algoritmo diagnóstico vamos a partir del APTT. Si obtenemos un APTT normal, pero el paciente tiene sospecha clínica de hemofilia, igual vamos a dosar los factores. Recordemos que hay algunas hemofilias leves que pueden dar APTT dentro de los valores normales. Si obtenemos un APTT prolongado, vamos a realizar el estudio de mezcla de plasma del paciente con plasma estándar o pool de plasmas normales. En este punto también vamos a incubar volúmenes iguales de plasma del paciente, plasma estándar y mezcla durante 2 horas a 37 centígrados para observar si hay potenciación que nos indique presencia de inhibidores tiempo y temperatura dependiente. Si la mezcla corrige, estamos frente a un déficit de alguno de los factores de la vía intrínseca. En este caso vamos a medir actividad de factor 8, factor 9 y factor 11. Si la actividad del factor 8 está disminuida, vamos a tener una hemofilia A. Si la actividad del factor 9 es la que está disminuida, vamos a tener una hemofilia B. Cuando hay corrección en la prueba de mezcla, pero luego de la incubación vemos potenciación, significa que el paciente tiene un inhibidor que es tiempo y temperatura dependiente. Esto es característico de los inhibidores del factor 8. En este caso, dosamos actividad de factor y titulamos el inhibidor. Esta situación se puede dar cuando estamos monitoreando el tratamiento de un paciente con hemofilia A. En este caso, el inhibidor va a ser un halo anticuerpo contra el factor terapéutico, pero también puede ocurrir en un paciente que tenga clínica de sangrado cutáneo mucosa y que haya desarrollado un anticuerpo contra el factor 8 propio, en cuyo caso vamos a estar frente al diagnóstico de una hemofilia adquirida. Ahora bien, si la mezcla no corrige, lo primero que vamos a investigar es la presencia de un inhibidor de interferencia, como puede ser un inhibidor lúpico.
Este inhibidor de interferencia además puede estar acompañando a un inhibidor específico. En este caso tenemos que tener en cuenta que el método de detección no se vea afectado por la presencia del inhibidor de interferencia. Entonces, dosamos los factores y, de ser necesario, titulamos el inhibidor específico del factor. En cuanto a la metodología que podemos usar en el laboratorio para medir estos factores, tenemos por un lado el método coagulométrico, que puede ser en una etapa o en 2 etapas. Esta última prácticamente está en desuso, es un método engorroso y difícil de automatizar. Por el contrario, el método coagulométrico en una etapa es ampliamente utilizado en todo el mundo debido a que es un método sencillo. Básicamente consiste en realizar una mezcla del plasma en estudio diluido con plasma deficiente en el factor a medir. De esta manera, lo que limita la reacción va a ser la actividad del factor que deseamos medir y que está presente en la muestra del paciente. Luego vamos a realizar una APTT y compararemos los resultados obtenidos con una curva de calibración realizada con un estándar comercial o un pool de plasmas normales. Este método es fácil de automatizar, además permite dosar niveles bajos del factor calibrando la determinación con una curva baja y realizando una dilución menor de la muestra. Es el método de elección en la mayoría de los laboratorios, tanto en la Argentina como en el mundo. Tiene la desventaja de arrojar valores discordantes cuando se compara la misma muestra entre laboratorios, y esto es debido a la variabilidad de reactivos de APTT que hay, a la diferente complejidad que tienen los coagulómetros en cuanto a metodología de punto final, a los distintos tipos de estándar que se usa y al origen del plasma deficiente. Para tratar de minimizar este coeficiente de variación de los resultados, se recomienda realizar 3 determinaciones con diferentes diluciones del plasma del paciente y calcular entonces el promedio de los valores obtenidos. Esto, por un lado, nos permite informar un valor más confiable, pero además nos da la posibilidad de excluir la presencia de inhibidores de interferencia. Si nosotros comparamos los resultados obtenidos en las 3 diluciones del plasma del paciente y lo llevamos a la curva del estándar, podemos encontrarnos con 2 situaciones. El gráfico de la izquierda muestra que la curva que obtenemos con las distintas diluciones del plasma del paciente es paralela a la curva estándar. Lo que nos resta es extrapolar el porcentaje de actividad, llevarlo a la dilución de trabajo y promediar las 3 medidas para informar. En el caso de la derecha, las curvas se cruzan. Esto demuestra que hay presencia de un inhibidor de interferencia. Lo que estamos haciendo con las diluciones es diluir este inhibidor. Por eso llega un punto en que ya no interfiere y en este caso lo que debemos hacer es diluir hasta obtener 2 valores que difieren aproximadamente un 15% e informar la dilución mayor. O en el caso del factor 8, si tenemos disponible hacer la determinación por un método cromogénico. En el método cromogénico tenemos una primera etapa de incubación para generar factor 10 activado. Esto lo logramos en el caso de determinar factor 8 poniendo en contacto el plasma diluido del paciente con factor 9 activado, factor 10, calcio y fosfolípidos. Para el caso de determinar factor 9, a la dilución de la muestra en estudio la vamos a incubar con factor 8, factor 10, factor 11 activado, calcio y fosfolípidos. La cantidad de factor 10 activado en esta primera etapa va a ser proporcional al factor a medir que tenga la muestra del paciente. En una segunda etapa vamos a detectar esta cantidad de 10 activado generada adicionando un cromóforo como la paranitroanilina. La paranitroanilina, al ser hidrolizada por el factor 10 activado, va a generar fluorescencia que es capaz de ser medida por un sistema de detección. Ahora que conocemos ambas metodologías, veamos qué ventajas y desventajas tiene cada una.
El método coagulométrico en una etapa es ampliamente conocido, tiene protocolos disponibles para diferentes reactivos e instrumentos, lo cual hace que sea muy sencillo ponerlo a punto en cualquier laboratorio. Es fácil de automatizar, aparentemente es más económico, es adaptable para medir valores bajos, como dijimos antes, se puede realizar una curva de calibración baja. En cuanto a las desventajas, es un método sensible a la presencia de inhibidores no específicos, ya hablamos de lo que ocurre con el inhibidor lúpico. También es sensible a la presencia de anticoagulantes como la heparina, inhibidores de trombina o inhibidores del 10 activado. Es sumamente importante a la hora de usarlo para diagnosticar una posible hemofilia, tener la precaución y asegurarse de que no estemos frente a alguna de estas situaciones y sea esto lo que en realidad esté generando los resultados alterados. Otra de las desventajas requiere realizar 3 diluciones. También necesitamos tener un plasma deficiente que sea de buena calidad, que tenga menos del 1% de actividad del factor a medir, puesto que de otro modo el limitante de la reacción dejaría de ser el factor que está aportando la muestra del paciente. Por último, otra de las desventajas sería la variación de los resultados debido a los distintos reactivos de APTT y a las diferentes metodologías utilizadas para la detección del punto final. El método cromogénico, por otra parte, tiene una baja interferencia por los inhibidores no específicos y los anticoagulantes, no requiere procesar varias diluciones, ni requiere un plasma deficiente en el factor a medir. Utiliza una metodología que es relativamente simple y tal vez la gran desventaja de este método es tener que competir con uno tan conocido y sencillo como el coagulométrico en una etapa. En realidad, la falta de familiaridad con esta técnica por parte del personal de laboratorio y la realidad de que hay pocos protocolos para instrumentos que sean específicos hace suponer que es muy complejo y es más costoso. En realidad, el tema del costo tiene que ver con la imposibilidad de alicuotar y congelar los reactivos una vez que los hemos abierto. Con lo cual, si el volumen de muestra que procesamos es pequeño, el valor de la determinación lógicamente aumenta. ¿Qué reactivo deberíamos usar entonces para el diagnóstico? Si bien hasta ahora el más elegido por la mayoría de los laboratorios es el coagulométrico en una etapa, la verdad es que ambos métodos se usan para el diagnóstico y además hay situaciones en las cuales las guías de diagnóstico recomiendan el uso de los dos métodos, como en el caso de diagnóstico de hemofilia leve o moderada, donde se observan discrepancias en los resultados obtenidos con ambos métodos. Pero de este tema les va a contar en un ratito la doctora Arias. Yo para terminar quería mencionarles estos dispositivos que se están desarrollando, que son del tipo Point of Care y podrían ser muy útiles para dar un primer paso en la detección de estos desórdenes de la coagulación, como la hemofilia, que en muchos lugares es todavía una patología subdiagnosticada debido a que no hay acceso a laboratorios entrenados y equipados para detectar este tipo de trastornos de la coagulación. Hay al menos 3 de estos dispositivos reportados como opción para testeo de la hemostasia. El primero que vemos en la figura, el de arriba, es un dispositivo que funciona según el principio de cambio en la permeatividad dieléctrica de un campo eléctrico. Utiliza volúmenes de muestra muy pequeños y ha sido probado y encontrado eficaz para la detección de anomalías significativas en pacientes con hemofilia A con y sin inhibidor. Además, los valores basales cambian significativamente con la terapia de reemplazo y pudo correlacionarse con ensayos cromogénicos para el factor 8. El dispositivo de la izquierda es el NC-PAD y está compuesto por un procesador con cartuchos que son intercambiables y es capaz de realizar 16 reacciones diferentes.
El último, el de la derecha, es un dispositivo basado en inmunoanálisis de flujo lateral que serviría para detectar deficiencia en factor 8 y factor de von Willebrand. Por supuesto, faltan estudios que concluyan qué es lo que realmente puedan aportar estos dispositivos para el diagnóstico de las enfermedades como la hemofilia en determinadas circunstancias. Y esto fue lo último, ahora sí terminamos. Muchas gracias por su atención y nos vemos al final con las preguntas.